Bienvenidos a Paloma Cuevas Podcast, el espacio donde transformamos ideas en acción y sueños en resultados. Hay preguntas que solo buscan respuestas y hay preguntas que transforman vidas. Muchas veces no necesitamos más información, más cursos o más consejos. Lo que realmente necesitamos es una pregunta concreta que nos ayude a ver lo que antes no estábamos viendo y por qué una pregunta poderosa puede abrir conciencia, romper bloqueos, generar claridad y llevar la posibilidad de hacer cosas que antes era imposible lograr. En este episodio vamos a hablar del verdadero poder de la pregunta. Es en qué te confronta, qué te despierta y qué te ayuda a salir, por ejemplo, del miedo, la confusión o la parálisis. Bienvenidos a este nuevo podcast y qué mejor que a esta experta, porque es experta de preguntas poderosas, mi querida amiga Albi Ayala. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de volver a verte, de estar aquí contigo, de hacer esto juntas. Vamos a disfrutarlo, Sí, vamos a disfrutarlo porque con Albi tengo años de conocerte, reciente de este proyecto que como está... hace 10 años. Como hace 10 años. 10 nada más. Y con este proyecto de las preguntas poderosas que tú salías y nos moviste de muchos lugares haciendo esas preguntas difíciles que nos costaba escucharlas. Yo hoy lo entiendo que no las queríamos escuchar. Y pues por eso me gustaría empezar como para que nos quede claro y saber el concepto. ¿Por qué una buena pregunta puede cambiar la vida de una persona? Porque pues a nuestro cerebro le encanta lo mismo, la seguridad, la certeza y una pregunta diferente a las que nos hacemos, que si te la hace alguien más es mucho más poderosa, pues una pregunta te hace pensar diferente. Te ayuda a ir como por otra ruta dentro de tu cerebro a buscar eso que necesitas. Entonces, una pregunta poderosa simplemente te ayuda a darte cuenta de algo que no te habías dado cuenta. Y hay una manera, o sea, no podemos cambiar si no nos damos cuenta. ¿Sí? Si no te das cuenta de algo diferente, si no lo ves desde otro lugar, si no, y las preguntas sirven para eso, para darnos cuenta. Para escucharnos, para vernos desde un punto de vista y generar conciencia. Oye, ¿hay alguna diferencia en preguntar o aconsejar con estas preguntas poderosas? Claro que sí. Mira, el consejo, eso es como, yo les digo mucho a mis clientes, ¿no? Un consejo te lo da una amiga, ¿no? Te sientas y te dice, oye, yo hice esto, yo hice aquello, pero lo habla desde su experiencia, ¿no? Pero cuando alguien te hace una pregunta y te la deja ahí nada más, ¿no? Lo que hace es que tú vayas con tu manera de vivir, con tu historia que tú sí conoces, encontrar esa respuesta, ¿no? Entonces, te ayuda a darte cuenta, a verlo de manera diferente otra vez, pero como el que más se conoce es uno, ¿no? Como yo soy la que más me conozco, yo sé cuál es esa respuesta, ¿no? Sé que realmente me puede funcionar mejor. Sí, un consejo te da perspectiva, pero otra vez es la experiencia del otro. Pero si me atrevo, ¿no? Si me hago la pregunta que me quiero hacer, eso puede ayudarte a hacerlo diferente de tu amiga, de tu prima, de tu vecina, pero desde tu ser, desde tu respuesta, ¿cómo le llamo? Desde el corazón, desde tu mente. Creo que eso es mucho más poderoso, porque un consejo pone la responsabilidad en el otro. Y una pregunta, cuando te atreves a responderla, pone la responsabilidad en ti. Y ya no está de que no lo hice por Juanita, por Chanita, Exacto, por Petita, sino ha sido. Entonces, las respuestas están en nosotros mismos cuando nos hacemos las preguntas correctas. Y eso nos puede ayudar a desbloquear el proceso en el que nos encontremos. Claro que sí. Porque, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? Pero hay preguntas que te ayudan a darte cuenta de tus creencias, de tus miedos, ¿sí? Si cambias la manera en la que te preguntas, puedes ayudarte a darte cuenta otra vez. Digo mucho darte cuenta porque pues al final es lo que pasa después de la pregunta, pero te ayuda a darte cuenta en qué crees, por qué has estado creyendo en eso, por qué ese miedo está ahí, ¿no? Y la pregunta por qué no lo usamos mucho, pero puede ser como, ¿qué estoy pensando, ¿no? Últimamente con respecto a esta situación, que me estoy creyendo esto, ¿sabes? O qué creencia escuché en mi casa que me está haciendo que viva la experiencia que estoy viviendo. Entonces le empiezas a dejar de pasar esta parte de, me pasó a mí,
¿no? ¿Por qué me pasa a mí? Sino, ¿qué está pasando que mi emprendimiento no va como yo quiero? ¿Qué está pasando que en mi maternidad estoy viviendo esto? ¿Qué está pasando que me estoy sintiendo así? Entonces, platicaba con una terapeuta hace unos días y le decía, es que me conozco tan bien que ya sé cuando hay un pequeño cambiecito que digo, a ver, ¿esto qué está pasando? ¿No? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué estoy aprendiendo? Y esas preguntas hacen que veas las cosas diferentes y te muevas. Oye, y desde tu experiencia, ¿qué pregunta te ha ayudado a ti a tener claridad, no sé, de un proceso que tú estés pasando? Dicen que la pregunta más poderosa, y lo aprendí en el 2012, la tengo clarísima, es ¿qué quieres? O sea, 2 palabras, muy sencilla, ¿qué quieres? Y si le quieres como subir el volumen, es ¿qué realmente quieres? ¿Sabes? Porque mucha gente llega conmigo cuando tiene su primera sesión conmigo y es, ay, al vez que mira esto y aquello, y entonces tengo todas estas opciones y quisiera, ¿y tú qué quieres? Pero es que, y le siguen dando vueltas a la pregunta, ¿qué quieres? Vuelve a aterrizar. Entonces, en aquel entonces, ¿qué quieres? ¿No? Me ayudó a definir cómo sí quería vivir mi vida. Y en aquel momento estaba pasando de ser empleada a ser emprendedora. Y ir decidiendo qué sí quiero, qué sí quiero, qué sí quiero. Este inicio de año, 2026, muchos años después, esa pregunta fue, tengo esta incomodidad, algo no está funcionando con lo que estoy haciendo, como lo estoy viendo, ¿qué quiero? Y después de encontrar la respuesta, porque la tenemos aquí, mira, en la punta de la lengua, hacerle caso, ¿no? Porque también a veces nos damos cuenta, pero no le hacemos caso a la respuesta. Comentábamos antes de entrar a grabar el episodio, porque es una muy buena amiga, ya vieron cuántos años nos conocemos y nos tenemos confianza, el tema de que yo te platicaba es que yo ya encontré que tengo que cambiar en la parte generacional. Uh-huh. Y a mí al principio fue miedo, preguntas por qué yo tengo que hacerlo y no lo hicieron. Sí, claro, las de atrás. Las de atrás, o sea, ¿por qué a mí? El cambio, que es un reto porque implicaba en que yo tenía una creencia que había visto en todas estas generaciones Uh-huh. y tenía que resetear, decir gracias, Uh-huh. a partir de ahora empiezo a poner las reglas. Desde tu experiencia, porque me imagino que así como yo, te has de haber contado múltiples de personas que tenemos estas confusiones. ¿Tú crees que una pregunta le puede abrir esa posibilidad de escuchar y ver esta respuesta que tiene aquí? Sí, claro. En mi caso, como un poco tu historia, yo me vine a vivir a Querétaro hace 20 años y una de las cosas que me di cuenta es que quería hacerlo diferente, ¿no? Pero también hay que decidir cómo hacerlo diferente, ¿no? O sea, porque sí, quiero hacerlo diferente, pero pues hacerlo diferente mal, ¿no? Y hacerte daño, o hacerlo diferente como tú quieres, sin hacerte daño ni hacerle daño a nadie más, ¿no? Como esta parte que tú dijiste de diciendo gracias, es honrando eso. Yo soy un poco perfeccionista en recuperación, controladora, la verdad es que sigo siéndolo. Pero por eso somos amigas. Sí, claro. Pero el perfeccionismo y el control me lo heredaron mis papás, ¿sabes? O sea, me lo heredaron y más que me lo heredaron, me lo enseñaron, ¿no? En todas las reglas, en la estructura y demás. Y hoy platico mucho con mi mamá de eso y yo le digo, bueno, sí, voy a educar a mi hija, pero no quiero enseñarle este extremo tan grande, sino también abrirle la puerta que a mí no me abrieron a la flexibilidad, ¿sabes? Y entonces sí, me gusta lo que aprendí porque me ha enseñado y hago mucho de lo que hago gracias a eso, pero ¿y si le incorporo esto nuevo diferente? ¿Qué pasaría? Y con esa, ¿qué pasaría? Es como con esta apertura de decir, bueno, esto lo siento. Ayer escuchaba un podcast que decía alguien, yo le hago mucho caso a mi intuición, ¿no? Entonces ¿qué pasaría si esto que estoy sintiendo puede ir por aquí, lo hago así, pruebo, observo, me doy cuenta y ajusto? Y entonces ¿cómo esto que planeé, que decidí hace unas pocas semanas, meses, lo hago mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo hacer sin dañarme tanto? ¿No? ¿Cuántas personas hacen estos cambios de un día para otro porque se les prende la chispa y a los 3 días están hiperagotados? Entonces bueno, ¿cómo lo puedo hacer mejor? No dejo de hacerlo, pero ¿cómo lo hago mejor? ¿Cómo lo puedo integrar mejor en mi vida? Entonces, ¿cómo lo hago diferente que me cuide a mí y que cuide a la gente que tengo cerca?
¿no? Entonces, eso podría, no sé, como dicen, no sé si responder a la pregunta, pero ahí. Podría funcionar. Y sí ayuda mucho lo que acabas de comentar. Y yo me imagino que, porque nos ha pasado a todos, o sea, inclusive de forma personal, a veces nos encanta estar en el papel de la víctima. ¿Qué tipo de pregunta nos puede ayudar para salir de ahí? Porque Claro. nos encanta eso. Bueno, con eso conecto un poco con lo que dijimos hace rato de las víctimas viven y vivimos porque todos hemos sido víctimas en algún momento, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí, no? Ese es como el tema. Pues hay que hacerse una pregunta diferente, ¿no? ¿Qué puedo aprender de esto? Esa situación que está pasando, ¿qué me está enseñando? ¿Para qué me está pasando? ¿No? ¿Qué tengo que ver las cosas? ¿Cómo tengo que hacer las cosas diferente? ¿Qué puedo aprender? En lugar de estarnos latigando porque me pasa a mí. Y aparte el papel de víctima lo perpetuamos cuando vivimos del otro lado, o sea, cuando no vivimos en la responsabilidad, ¿no? No asumiendo el que vives la vida que vives, tienes la situación que tienes, porque tomaste decisiones que no estás asumiendo la responsabilidad, ¿no? Te pongo un ejemplo de gente que tenga deudas, ¿no? Ay, es que yo no puedo, es tan interminable. Pues sí, pero ¿qué tal cuando te compraste esto, aquello y aquello y lo disfrutaste, ¿no? Entonces no asumes esa responsabilidad de la manera en que usaste tus tarjetas o la manera en que usaste ese crédito. Y entonces si te paras ahí, pues no te mueves. Entonces, si te quieres mover, quieres hacerlo de manera diferente, te haces preguntas diferentes. Dejas de preguntarte por qué a mí, pobrecita de mí, y empiezas a preguntarte, a ver, ¿qué de esto puedo aprender? ¿Cómo lo puedo hacer mejor la siguiente vez? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué no quiero volver a repetir? Y te paras en responsabilidad, ¿no? Y hoy lo promuevo mucho como las víctimas creo que, las víctimas adultos creo que jugamos un papel de niños, ¿no? En el que queremos que Diosito venga y nos resuelva, ¿sabes? En lugar de decir, oye, yo ya crecí. Entonces, ¿cómo lidero mi vida de manera tal de que yo asuma la responsabilidad? Y tienes mucha razón en decir que somos como niños y que hacemos los berrinches. Yo actualmente ya con la experiencia y todo lo que he trabajado, cuando trabajas en ti te das cuenta cómo puedes lidiar con las personas que están en el proceso. Sí, claro. Y ya las ves con compasión, decir, ay, mi hijita, todavía te... o al mijito, te deseo todo el éxito, pero te falta y vas por buen camino, porque prácticamente es asumir esta responsabilidad. Y esas preguntas nos ayudan para eso, para asumir y decir, bueno, dejo mi papel de víctima, bueno, pues ya al final, cuando yo lo entendí, pues ya me quedó claro que a mí me toca hacer estos cambios, me limpio las lagrimillas, doy las gracias y empiezo a hacerme responsable de cada elección. Mencionabas el tema del dinero. Yo me iría un poquito más atrás. ¿Qué emociones te hicieron o qué quieres llenar que te hicieron para tener ese endeudamiento total? Claro. Y después de eso, la respuesta te va a ir un poquito más atrás. ¿Qué aprendí o qué vi en mi casa? Que cuando había estas emociones teníamos que ir todos corriendo a endeudarnos. Entonces, no acabas. Entonces, es un sentido de estarnos haciendo estas preguntas continuas, pero irnos conociendo, ir aterrizando esos bloqueos internos. Se nos va como agua siempre las preguntas y este podcast, pero vayamos aterrizando y me gustaría reflexionar contigo. ¿Qué preguntas nos pueden ayudar a aterrizar una mayor transformación para hacer un cambio? Bueno, ¿qué quieres? ¿No? Vuelvo a la primera y la que tiene más carrita. Dicen que si quieres dejar a alguien callado, pregúntale qué quiere, ¿no? Porque es como, ¿no? Y esto es como, pues la primera, porque si no sabes qué quieres, no hay ruta, ¿sabes? Y después de que ya sabes qué quieres, que a veces es difícil, y voy a retroceder con esa pregunta de qué quieres. Cuando a mí me la hicieron la primera vez, me causó mucho shock porque pensé que era una pregunta como binaria, ¿sabes? O sea, es una cosa o la otra, es como elige, ¿sí? Y si hay que elegir, eso es lo que hay detrás del que quieres, pero elegir con todos tus términos. Es, sí quiero este emprendimiento, pero además quiero que dentro del emprendimiento haya esto. O sea, que tengas esta claridad global sin que sea... Ya quiero esto, entonces, ¿qué quieres? Pero con todos sus detalles, ¿no? Y yo le digo que es como una pregunta abundante más que una pregunta restrictiva. Entonces, quiero todo esto, ¿cuándo lo quieres? ¿No? Si es sanación, ¿cuándo? Este año. Eso es tu enfoque. Good. ¿Qué vas a hacer? No, pues ir al terapeuta todos los meses o cada 15 días, dependiendo del presupuesto, ¿no? Eso es lo que quiero.
quiero cuidar mi salud mental, ¿no? Y entonces voy a hacer esto y esto. Y entonces creas tu plan, ¿no? Sabes qué quieres, cuándo lo quieres, cómo lo quieres, ¿no? Y también sabes qué quieres, qué tienes que hacer y qué quieres hacer también, ¿no? No solo qué tienes, sino qué quieres hacer para lograr eso que quieres y trabajar sobre eso. Y yo creo que una pregunta que tiene que estar recurrente en cada vez que decidimos que queremos algo y vamos tras ello es ¿qué puedo ajustar de esto? ¿No? ¿Qué puedo hacer mejor de lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo encontrar recursos, personas, conocimiento, libros, ¿no? Que me puedan ayudar a saber algo diferente, si en caso de que te atores, ¿no? Entonces, como hacer unas pausas, que es algo que hoy promuevo muchísimo, ahorita que hablabas de la compasión, es algo que yo me incorporé en mis talleres, ¿no? Porque sí, hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo, pero si algo no funciona, porque incluso cuando estamos bien intencionados, las cosas no funcionan, ¿no? Ser compasivos con nosotros mismos, rescatar el aprendizaje y volver a la marcha, ¿no? Porque también es algo que promuevo ahora. Mucha gente me dice, es que los pendientes nunca se acaban. No se van a acabar. Se van a acabar el día que ya no tengas vida. O sea, todo el cementerio no tiene pendientes. Todos los demás que andamos aquí caminando, vamos a seguir teniendo pendientes. Entonces, ese es un ciclo, ¿no? Entonces, si no termina, ese sí, o sea, si la pregunta, si lo que queremos todavía no se da, todavía tenemos chamba. Entonces, seguirnos cuestionando. ¿Qué estoy aprendiendo de esto? ¿Cómo lo que pasó hoy me funcionó? ¿Qué de lo que hice hoy me funcionó? ¿Qué de lo que hice hoy agradezco? ¿No? Algo que he buscado ahora con mis clientes es pues que se vayan a dormir pensando en lo que sí más que en lo que no. Porque vivimos en ¿no? El otro día un reel que decía, si piensas que tu casa está fea, estás viendo muchas redes sociales. Si piensas que tú estás mal, estás viendo muchas redes sociales. Si piensas que no estás leyendo lo suficiente, estás viendo muchas, ¿no? Y así, porque la comparación hace que este pequeño plan, esto que yo sí quiero, se reduzca porque pues no soy tan bien o tan acá como el otro, ¿no? Entonces, parar, hacer pausas, darnos cuenta y seguir. No quiero que acabe porque me faltan muchas preguntas poderosas que aterrizar, pero me gustaría ir resumiendo y si algo consideras que me hizo falta, ayúdame a compartirlo. Pero entendimos que las preguntas poderosas son para que veamos o escuchemos la respuesta que ya tenemos. Uh-huh. Que sí hay cambios y que sí hay miedos, claro, pero también dejemos de ser víctimas para ser responsables de nosotros mismos. Y ahí está el gran trabajo. Y por último, las preguntas nos van a ir ayudando para hacer esa transformación. Pero ¿sabes qué? Hablamos de la compasión, hablamos de la aceptación. Esto es lo que tengo. O sea, porque cuando te digo que lo de compasión ya llevo un poquito, ya tengo un poquito de tiempo trabajándolo, uh-huh. Entendí que parte de la aceptación es una decisión que elegí, claro, considerando desde mi perspectiva personal yo que era lo correcto, y ahora sí, si me sale bien o me sale mal, sí, me tengo que ver con la compasión y el amor, porque fue algo que yo que elegí y que entendí. Entonces, considero que las preguntas hoy nos ayudan para ir encontrando ese ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Las preguntas son, para mí fue un gran regalo. Yo descubrí las preguntas en el 2010, ¿no? Cuando estaba en un empleo en el que estaba viviendo como víctima de, ay, todos me hacen, es que yo no puedo, es que mi trabajo, ¿no? El qué es qué, ¿no? Y recuerdo cuando salió el concepto de preguntas poderosas, dije yo, wow, ¿qué es esto? ¿No? Y esa pregunta poderosa, la primera de las primeras que recuerdo muy fuertes que me movió, es ¿cómo quieres reaccionar a eso? ¿No? Porque había una situación en mi trabajo y esa pregunta, ¿cómo quieres reaccionar a eso? Dije yo, o sea, ¿puedo elegir? O sea, esa fue la primera vez, Paloma, que dije yo, ¿puedo elegir? Wow. Y bueno, la siguiente fue el que quieres, ¿no? Pero esa primera dije, qué cañón que yo no tengo que reaccionar como se supone que tengo que reaccionar y que ellos no tienen el control remoto sobre mí, sino que yo puedo elegir. Y eso fue como ¿no? Y espero que ahorita que nos estén escuchando diga, ay, puedo elegir, ¿sabes? Sí. Porque mucha gente cree que no puede elegir.
Y sí se puede. Incluso en situaciones difíciles, complicadas, incluso se elige. ¿Cuántas personas conocemos que están con diagnósticos difíciles y están eligiendo diferente, ¿no? Y entonces hay que abrirnos esa posibilidad de elegir diferente, de vivir diferente, haciéndonos preguntas diferentes. Si nosotros mismos no las podemos generar, encontrar, ¿dónde? Bueno, preguntas poderosas, ¿no? Pero ahí hay muchas, les digo yo hago muchas preguntas, doy pocas respuestas, pero ahí están. Ahí están. Bueno, ya para finalizar, la última pregunta de este podcast. En un espacio, en un tiempo y en un lugar, cuando no estés aquí, ¿cómo te gustaría ser recordada? Ay, pues me gustaría ser recordada como una mujer que le gustó estar en continuo cambio, que se adaptó. Todavía eso me cuesta, ¿no? Los cambios me cuestan, por eso digo, me gustaría ser recordada así. Pero, ¿sabes? Alguien que luchó por sus sueños, ¿no? Esa decisión de hace 20 años de venirme a vivir a Querétaro fue mi primer decisión de voy por algo que quiero, ¿no? Esa decisión de dejar mi empleo y emprender fue ir por algo que quiero. Entonces, si algo me gustaría, no solo al mundo, sino a mi hija hoy que la tengo, es enseñarle que puede vivir la vida de sus sueños y que esos no son, vivir la vida de sus sueños no es levantarse todos los días en Tulum o en una playa paradisiaca, ¿no? Sino en la vida normal se puede vivir la vida de los sueños. Entonces me gustaría que mi hija supiera que eso se puede. Wow. Y haciéndote una pregunta. Haciéndote muchas preguntas. No, muchas preguntas. Alba, ¿dónde podemos encontrarte? Pues @preguntaspoderosas.mx en todas las redes sociales. Ahí hago muchas preguntas. Les digo, tengo un podcast, tengo mi canal de YouTube, tengo mi agenda, tengo mis procesos de coaching. Doy mi taller gratuito de Organiza tu Día. Si algún día quieren estar por ahí, ahí los esperamos. Muchísimas gracias y gracias a ti por acompañarme en este episodio de Paloma Cuevas Podcast. Si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Sígueme en @Paloma Cuevas Coach y cuéntame qué decisión has estado postergando. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, el cambio empieza contigo. Hasta la próxima y sigue diseñando tu mejor versión.